Vámonos. Uniforme blanco, la 4. Y Santa Ana. El equipo de Santa Ana representativo, la agencia, la localidad. Número 7. En el rebote. Ahí está Santa Ana. Santa Ana avanzando. Segundos para que termine este primer tiempo. Y 15 adentro. ¿Cuánto van? Ya van 15 a 0. 15 a 0. Bien, sale, segundo tiempo, iniciamos en breve, sale, adelante Temón.
Bien, vamos a continuar. El equipo Cebeta no tiene canasta. Santana ya tiene 15 puntos. Se va preparando el equipo de Estrellas y Tamix. Estrellas y Tamix. Estrellas y Tamix. Y el esférico. Ahora sí, no tiene suerte el equipo del Cebeta 192. Bien, avanzamos. El minuto solamente para este partido. Jugador número 6 Santana consiguiendo más puntos. 17-0. Eso sí que duele. Pelota para el uniforme blanco. Y ahí la música de los Supremos. En la convocatoria se especificó, en dado caso el tiempo que no nos diera el tiempo, podemos avanzar el día siguiente. Entonces vamos a suspender el partido. Después de este partido solamente sacando Estrellas y Tamix. Ya de ahí mañana Coquilla y Auritas a las 8 de la mañana, lo que estamos haciendo la indicación. Será el último partido de la categoría juvenil y femenil para irnos a descansar también. Ya también suspendieron ayer. Sí, seguimos. Exacto. Sale. Entonces, último partido. Último partido. Equipo que gane estará esperando la gran final. Equipo que gane estará esperando la gran final, el invicto. Y mañana nos vemos para seguir avanzando. 1, 2, 3. 3 partidos le faltan a este, pero ¿para qué sacrificarnos mucho? Bien, Estrellas y Tamix en estos momentos. Exacto, hay que llegar tempranito. Bien, vamos entonces al último partido. Estrellas y Tamix.
Vale, bueno, ya estamos por acá. Ya estamos por acá después de estar revisando ahí el sonido de los pianos. Vamos entonces. Perfecto. Mañana a las 8 de la mañana. El siguiente partido sería Juquila y Aguijitas. Mañana a las 8 de la mañana. Vamos a terminar este partido y conocer la finalista. Y el esférico. Tamix y Estrellas. Tamix, tiene el esférico. Tamix se va, tira, no. Ahora el esférico corresponde para el equipo. El esférico es para Estrellas. Número 6, aquí. Número 8, ahí el pase picado. Y la asistencia nada. Y el esférico todavía. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Tamix se va. Quiere irse. Tira y adentro. Consiguiendo los 2 primeros puntos del equipo de Tamix. El esférico. Jugadora número 15. 15. ¿A quién? A esta jugadora. Saca el tiro. ¡Nada! Ahora es la pelota para el equipo de Estrellas. Número 8. La 15. ¿Por dónde? La 15. Al 8. La recepción, jugadora número 10. A esta jugadora. Tira. No pudo encestar. Y la jugada número 15 se va. Tira. Y no tiene efectividad. Número 24. Tamix. Nada. Y el esférico. Ahora para el equipo de Estrellas tiene. Y dentro. Muy bien. 4-0 es el marcador. 4-0. Muy bien. La conferencia, ambos equipos. Entonces la información es último partido. Mañana a las 8 de la mañana. Juquila y Aguijitas. Mañana, 8 de la mañana. Para avanzar porque mañana mismo también iniciaremos juvenil varonil, libre femenil y libre varonil. Vámonos entonces a tiro libre. El equipo de Tamix tira adentro, consiguiendo los tantos necesarios. El esférico ahora corresponde para el equipo de Estrellas. Aquí el número 15, pase, nada, no hizo daño. El esférico ahora corresponde para el equipo de Tamix buscando dónde, cómo, cuándo. El esférico, jugadora número 10, 24, tira, no. Número 11, a la combinación del 15, el equipo de Estrellas se va. Y el esférico ahora corresponde para Tamix se va. Pero la defensa y el esférico ahora corresponde para el equipo de Estrellas.
descansar y vernos el próximo lunes. Y vamos a ver la respuesta de Estrellas. 15. Ya falló. Vamos a ver el segundo lanzamiento libre. 15. Adentro. Se abre el marcador para el equipo de Estrellas. Para abordar el equipo Tamix. Y Tamix tiene. Tamix tira. Tamix no es esta. Y el esférico ahora corresponde para el equipo de Tamix, jugador número 11. 11, nada. Ahora el esférico corresponde para el equipo de Tamix, jugador número 11, tampoco. Ahora el equipo de Estrellas tiene la pelota. Número 10, tira, no hizo nada. Y el esférico ahora corresponde para el equipo de... Así es que parece que hay un tiempo solicitado. Marcador 1-5. Marcador 1-5. Favoreciendo el equipo de Tamix. Este es para el campeón invicto. Campeón invicto. Equipo que gane. Equipo que se espera a la gran final. Sigue con vida el equipo de Coquila, Abejitas y Santa Ana. Siguen con vida en esta categoría juvenil y femenil. Mañana a las 8 de la mañana. Sale Tamix 24. La falta. Le cometieron una falta. Ahora el esférico es para el equipo de Tamix, jugadora número 24. Se perfila. Tira. No es esto. Vamos a ver el segundo lanzamiento libre. Jugadora número 24. Y nada. Pelotita para el equipo de Estrellas. Estrellas. Se acabó este primer tiempo. Adelante, Temo. Gracias, Ruenos. Entonces, al segundo tiempo, marcador 5-1. ¿Quién lo gana oficial? Tamix tiene la ventaja. Bien, entonces vamos. El equipo de Claudia está perdiendo por 4 puntos solamente. Ya se dio ya va a dar el silbatazo en la mitad. Vamos entonces a los últimos 8 minutos de este día. Aquí en este segundo partido, vamos a ver, promete este segundo tiempo. Aquí se pone peligroso este partido. Número 10, será 15 contra 8, le roba la bola limpiamente y viene entonces París acá. A la número 10 le comete la falta y el lobby. El que está perdiendo hasta este momento. Vamos a ver la camisa que se quiere meter la 24. La 24 está la pintura, saca la bola y encuentra la 10 con falta y lo está fallando y viene de la buena 6. Le comete un favor allá en la salida. Por lo tanto, señoras y señores, vamos a terminar este partido a los últimos minutos. Entonces viene Claudio y no hay nada. Y el rebote lo tiene Tamix en este momento. 5-2 sigue el marcador. No se ha movido, por lo tanto viene por acá el equipo de
Tlaui. Es falta, dice el oficial, hubo un empujón. Bien, entonces la 9-10 Zacatamix, cada quien en su cada cual está marcando personal. Es un marcaje ya ahí, soplando el oído al contrincante. Es un partido de estrategias, un partido donde ya están poniendo la defensa y están logrando contener al equipo de Tamix con esta forma de defender. Este marcaje personal parece ser que le está funcionando al equipo de Tlaui, solo que las canastas no han caído, por lo tanto, vamos a ver, son 4,55 y sigue entonces 5-1. 4 nada más la diferencia. Viene entonces el coach ahí indicando, está explicando cómo, por dónde se tienen que parar, dónde se tienen que mover. Y viene entonces el equipo de Tlaui, la número 4 allá, en contra de la 6 ahí, de 3, el rebote lo tiene el equipo de Tlaui. Dice el oficial que es para el equipo de Tlaui. Viene entonces aquí la 10 de 3, y no hay nada. El rebote lo tiene el equipo de Tamix. Una falta que llegó y entonces esta que allá en el poste bajo para el equipo de Tamix viene la 24 y se desmarca, jugadora libre y pierde la bola y un mal pase y viene Tlaui ahora. Aquí está la 6 para 12, la 15 allá sobre el paso, tira de media, Tlaui está fallando, en este momento viene Tamix ahora, es un juego de ingerir y viene por acá la número 10, la descanse, se detiene, espera a su compañera a la 5, una pinta solamente, tira de reversa y no hay nada, otro tira de reversa tampoco, y lo tiene bien, lo tiene Tlaui, se avienta, se tira, lo gasta, es un cómplice, el oficial y hay un cambio de rueda, señoras y señores, vamos a ver entonces, son 3 minutos con 14, la tarea sigue igual, no se ha movido por lo tanto. Viene el equipo de Tamix y la primera 5 tira de nada, el rebote está en Tlaui sale jugando, pero le dieron ahí un empujoncito a la 15. Es entonces balón para el equipo de Tlaui, importante que en este momento la número 15, la 15, ¿qué hace? ¿Quién se acerca? ¿Quién se desmarca? ¿Quién recibe? La 6 tira de 3 y no hay nada. El remate que llega tampoco y lo tiene Tamix ahora. Aquí está la 24, peleando fuerte, peleándose duro este partido, porque esto es porque hay que ganarlo, porque hay que ganarlo. Y aquí Tamix está metiendo una canasta más para el equipo de Tamix en este momento lo tiene ahí 7-1. Y me parece que no es cronometrado, entonces el tiempo sigue corriendo, 1:53, 1:50 y el marcador 7 para Tamaulipas, 1 para el equipo de Tlaui. Es el marcador, señoras y señores. Me parece que es el último partido mañana, tempranito a las 8 de la mañana. Aquí todos al loto. Hay que ir a ver el castillo, hay que ir a ver a los baloneros, hay que ir a ver al conjunto típico de Yacochi y ahorita estamos aquí enfrente del Palacio Municipal. Están ahí, estamos escuchando sus melodías y bueno, pues entonces viene
fallando todo el primer tiro. Vamos a ver el siguiente. ¡Bola! Así, tableando y todo. Y entonces viene los 48 segundos y contando. 7-2 en este momento. Vamos a ver qué hace Plaui. Ahí está el equipo de Tamix. Tiene la posibilidad. Ahí está increíble violación. La tocó con la mano y volvió a botar. Y luego el árbitro viene Plaui. Tendría que intentar algo. Tendría que asegurar. Tiene de 3. Y no hay nada. 22 segundos. Y sigue el partido. Y vamos a ver el equipo de Tamix. En la número 12. La 12 a 55. La 55 que hace. Sale jugando. Le cometen falta. Es balón para el equipo de. Vamos a la parte de 2. Y ahí está la jugada. Se va a acabar en cualquier momento. Los aplausos, señoras y señores. Los aplausos para los dos equipos. Ha ganado el equipo de Tamazula Pamije 9-2. Por lo tanto, es el último partido. Fue el último partido, ¿verdad? Oficial, ahí estamos. Fue el último partido, por lo tanto, lo que sigue es ir a ver el Castillo, ir a ver a los manoneros. Seguramente ya van a iniciar en unos minutos. Y bueno, pues por ahí nos estamos viendo porque nosotros tenemos que mover nuestro sonido. Bueno, mañana se va a iniciar a las 8 de la mañana entre el equipo de Juquila contra Abejitas. Bueno, a todos los espectadores que ahorita se encuentran en vivo y en directo, les avisamos que ahorita nos vamos a trasladar del otro lado de la cancha y pues no se vayan a ir, vamos a empezar otra transmisión. Nos vemos por allá.